Continuamos con la lección número 5 del consumo de servicios REST en Xamarin Forms. A continuación veremos el tema 4, el cual consiste en la utilización de la clase HTTP Client, y veremos también por qué es importante comprender cómo funciona y saberlo utilizar. Esta clase es sumamente importante ya que nos permite conectar nuestras aplicaciones con el Internet. Y no solamente eso, sino que podemos realizarlo a través de diferentes plataformas utilizando la misma clase. De ahí entonces que la clase HTTP Client posee métodos para realizar los llamados GET, PUT, POST, entre otros, siguiendo toda la parte del lineamiento HTTP y de ahí poderlo utilizar mediante REST. Otro aspecto importante es que esta clase implementa IDisposable, por lo que se recomienda liberar su uso cuanto antes, mediante la sentencia using. Otro aspecto importante también es utilizarlo de manera asíncrona mediante los métodos getPost, los cuales son asíncronos, de ahí que nos permite manejar nuestra interfaz gráfica responsiva en todo momento y evitar otro tipo de bloqueos. Vemos por acá un ejemplo muy sencillo de donde podemos utilizar la clase HTTP Client. Para ello importamos el espacio de nombres system.net.http, instanciamos la clase y la utilizamos dentro del bloque using para poderlo liberar en cuanto se utilice. Generalmente, la clase HTTP Client nos permite manipular los elementos de la cabecera en la petición HTTP. De ahí entonces que podamos incluir elementos adicionales que puedan ser incluidos como parte de cada una de nuestras peticiones. En el caso de JSON, para indicarlo, en este caso podemos entonces acceder a la lista de cabecera y limpiar los elementos. De ahí incluir, mediante la indicación application/json, le indicaremos al servidor que la parte de los datos que estamos solicitando serán en ese tipo de formato, el cual estaremos esperando. Vamos a continuación a ver un fragmento de código el cual nos permite obtener una respuesta JSON a partir de una solicitud hacia una REST API. Como vemos en la parte de la derecha, se resumen las acciones que se realizan. Lo primero es entonces que se configura la petición HTTP. Lo segundo, se solicita JSON como parte de la cabecera. Lo tercero, se realiza la respuesta con JSON.NET en caso de que la respuesta sea afirmativa. Y todo esto se realiza de forma asíncrona. Veámoslo entonces en la parte de la izquierda. Vemos entonces que el método como tal se declara, le da el nombre getAsJSON o cualquier otro nombre significativo, y de ahí que entonces retornamos muy preferiblemente algo que sea enumerativo en el caso que estemos retornando varios objetos. De ahí entonces que partimos de la utilización de HTTP Client y por lo cual lo utilizamos dentro del bloque using. De ahí entonces que configuramos la parte de la cabecera e indicamos que el formato que esperamos de respuesta será application/json. Procedemos entonces a realizar la llamada correspondiente al get, el cual será asíncrono, y de ahí que solicitamos la URL que queramos retornar. De ahí entonces obtenemos una respuesta, la cual nos puede indicar por acá si en este caso la respuesta fue exitosa. Y una vez siendo esto, procedemos entonces a leer el contenido que viene como parte de la respuesta. Finalmente, lo que se realiza es entonces, se interpreta el JSON y se hace una llamada al JSON Convert y Serialize Object, el cual en este caso entonces nos permite tomar toda la parte del JSON y deserializarla en el objeto que esperamos. De ahí entonces que se completa la llamada que necesitamos. Puede que muchos de estos elementos te resulten nuevos o bien necesites repasarlos o simplemente ver este código en acción luego. Por ello no te preocupes, puedes tomar algún tiempo para repasar el código, poner en acción y realizar tus propias pruebas de manera local. Acá lo importante es extraer la forma que se utiliza y de ahí utilizar ya sea tus propias clases, puedes refactorizar o realizar algún otro código. Es posible también utilizar componentes o librerías que simplifican este proceso, como Refit o RedShare, los cuales son desarrollados por terceros y nos permiten utilizar código para manejar toda esta parte y poderlo simplificar. Veamos a continuación cómo funciona todo lo anterior utilizando la clase HTTP Client desde una aplicación hecha con Xamarin Forms. Bueno, de vuelta en Visual Studio, lo que vamos a hacer en esta ocasión es preparar nuestra aplicación para poder ser alimentada con datos JSON. Es decir, vamos a obtener un string que viene con formato JSON y lo vamos a deserializar. De ahí entonces que podamos listar algunos de los elementos en pantalla para poder entonces hacer el despliegue. Vamos a correr el ejemplo que teníamos previamente, donde vamos a utilizar
parte del ejercicio anterior. Si recordamos, lo que teníamos en este caso era elaborábamos simplemente un arreglo de objetos de país y lo serializamos y lo mostramos en pantalla. De ahí entonces, ¿qué es lo que realiza la aplicación? Es simplemente mostrar el equivalente en JSON de los objetos que estábamos haciendo. Vamos a hacer algunos cambios en la aplicación entonces para poder hacerlo en orden inverso. Es decir, vamos a tomar un elemento JSON y vamos a desplegarlo entonces como objetos posteriormente en la pantalla. Retomando la estructura de la aplicación, teníamos un elemento app.xml con su código detrás correspondiente, donde hacíamos la llamada a la serialización y lo desplegamos en pantalla. También tenemos por acá un elemento mainPage, el cual es muy simple, lo que tiene es un mensaje de Welcome to Xamarin Forms. Entonces vamos a hacer algunos cambios en nuestra aplicación para entonces poderlo desplegar en el mainPage. Primero será remover el código que teníamos, el displayAlert, y este método de acá ya no lo necesitamos que sea así. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en el mainPage? Vamos a añadir entonces algunos elementos de binding para nuestra interfaz gráfica. Vamos a decir entonces que el elemento binding context estará atado mediante binding a la página padre. Entonces vamos a utilizar el elemento source, el cual nos dice entonces que mantendrá una referencia al root page, por lo que todos los elementos definidos en el root page serán accesibles desde este código SAM. Hay otra propiedad importante que nos interesa para el ListView, la cual es items source. Ahora nos podemos ubicar y definir que será la propiedad que contendrá los elementos. De ahí que diremos que es un binding a una propiedad countries, que está definida posteriormente en el main page. A partir de acá, vamos a hacer lo mismo para el activity indicator. El activity indicator contiene una propiedad isRunning, la cual mantiene desplegando el diálogo como tal de que se está cargando. Entonces vamos a adaptarlo también con binding. Diremos entonces que estará atado a la propiedad isBuzzer, la cual está definida como tal en el root page o bien en nuestra página. Hacemos lo mismo para ListView, pero con una propiedad que se llama isRefreshing, lo cual entonces nos permite también utilizar binding. Vemos que entonces es un binding a isBuzzer. Vamos entonces a continuación a definir los elementos que estarán dentro del ListView. Cada uno de los elementos que se desplegarán tendrá su propio contenido dentro. Vamos a utilizar un elemento cual pertenece al ListView, el cual se llama también el template. Nos permite entonces definir cómo será la apariencia visual de cada uno de los elementos dentro del ListView. Para ello entonces vamos a incluir un elemento dataTemplate y dentro utilizaremos un elemento de celda, el cual se llama TextCell. Existen otras variantes para este tipo de celdas, la cual podemos encontrar en la parte de la documentación de Xamarin Forms. Pero por eso entonces utilizaremos que el texto sea un binding de la propiedad name, la cual está definida a nivel del país, o bien la clase modelo que estamos utilizando. Existe otra propiedad también que se llama detail, el cual podemos incluir algún texto adicional. Entonces que utilizaremos la región donde pertenece el país. Vamos entonces a incluir la parte lógica detrás de esta página para entonces poder completar el listado de los datos. Vamos entonces a ir a la sección del código de atrás del main page y vamos a definir algunos elementos necesarios para esta clase. El primero será un elemento de tipo Observable Collection. Observable Collection nos permite en este caso entonces mantener sincronía entre los datos que estamos desplegando en la pantalla y nuestro código detrás. Entonces, ¿qué definiremos? La propiedad countries con un get y con un set. Y también utilizaremos un miembro privado de tipo RESTClaim, el cual se encargará entonces de hacer las peticiones de toda la parte de nuestro servicio REST. Vamos a incluir entonces los espacios de nombres correspondientes e instanciar nuestras clases. Instanciamos entonces nuestros elementos. Digamos que countries será por defecto observable collection. Y vamos a también instanciar cliente. Entonces que vamos a definir también un método public void load. Entonces colocará será una llamada al RESTClaim. Y que entonces hará
un método nuevo que definiremos como getCountries, el cual almacenaremos una variable y procederemos a utilizar los datos que nos está retornando. Tenemos entonces un countries.clear, lo cual podemos ver que se puede utilizar como una clase, en este caso de tipo lista, donde podemos incluir elementos adicionales. Vamos a hacer un for each. Decimos que por cada elemento en el resultado lo incluiremos en la lista de países. Así de simple. Vamos entonces a definir el cuerpo de nuestro método getCountries. Definimos entonces el método getCountries y vamos a la definición. De ahí que de momento únicamente retornaremos dos países, para efectos de la prueba de esta interfaz gráfica. Pero más adelante podemos cambiarlo para retornar esto desde una base de datos, o en nuestro caso particular, desde un servicio REST. Vamos a retornar entonces el número de países y hacer un return correspondiente. Digamos esto que sea public. A continuación, hacemos la llamada anterior del método load, el cual haremos desde el app.xaml.cs. Acá entonces nos vamos al app.xaml.cs y haremos un pequeño cambio. Vemos entonces que esta instancia manejaremos por medio de un miembro privado. De ahí entonces que esto será el main page. Definimos más arriba y decimos entonces que hay un main page con este nombre. Realizamos la instanciación correspondiente y de ahí entonces lo incluimos como parte de nuestro main page. Cuando arranca la aplicación, hacemos un llamado al load. Veamos entonces cómo corre esto en el emulador. Procedemos a correr en el emulador y ahí vemos la salida que obtenemos. Como pueden ver, la aplicación carga y muestra los dos valores correspondientes como parte de los elementos del ListView. De ahí que podemos seleccionarlos e incluir elementos posteriormente. Vamos a continuación a habilitar la opción de refrescamiento manual para el usuario. Para ello entonces utilizaremos la propiedad isPull refresh enable. La establecemos en true. Adicionalmente, vamos a declarar la parte de lógica que responderá a la acción del refresh. Para ello entonces utilizaremos la propiedad refreshCommand. En este caso nos permite abstraer toda la lógica que se ejecutará como parte de la acción de refresh. Entonces le cabrá un refresh command. Este nombre lo definiremos como una propiedad en la parte de nuestro código de atrás. Lo definiremos como un command, refresh command, y ahí con su get y su set. Aparte de esto entonces, instanciamos la acción, que será, y vemos que el command recibe una acción, la cual se puede definir también como una expresión lambda. Entonces que llamaremos el método load para que se realice siempre la acción de load cada vez que se haga el refrescamiento. Veamos cómo corre esto en el emulador. Procedemos a ejecutarlo en el emulador y esperar a que se complete la acción de despliegue. Vemos acá entonces que la aplicación está corriendo y vemos las opciones listadas anteriormente. En este caso los dos países. Podemos marcar las opciones y adicionalmente si intentamos jalar o bien indicar hacia abajo, veremos el elemento de refresh en pantalla. De ahí que si lo soltamos, procederá a hacer el refresh. Esto está atado a la propiedad isButton, de manera que entonces también está reflejando en el wait indicator que teníamos anteriormente. Vamos a cambiar este funcionamiento. Lo que hacemos es simplemente definimos fácil a falso, nuevamente, de manera entonces que cada vez que se ejecute la acción de cargado, procederemos a indicar la bandera a false nuevamente.
Corremos la aplicación nuevamente y vemos el resultado. Nuevamente la lista por acá, jalamos, soltamos y vemos que ya no se realiza la acción del espacio. Vamos a incorporar entonces el uso de la clase HTTP Client como parte de las llamadas que estamos realizando en nuestra aplicación. De ahí entonces que, si recordamos anteriormente, únicamente tenemos definido un arreglo para dices que estábamos retornando. Vamos a incluir el método correspondiente entonces completo de getAsJSON e incluir los espacios de nombres que nos hacen falta, los cuales básicamente son system.net.http y el de headers. Vemos entonces acá que lo que se utiliza es una instancia de la clase HTTP Client para ahí entonces utilizar la cabecera. Posteriormente, realizar una llamada GET asíncrona a la URL que estamos obteniendo los datos. Esta la vamos a definir a continuación. Definimos como un string base URL get set. Incluimos la URL donde obtendremos los datos formato JSON. Tenemos entonces get completa. Hacemos algunos cambios adicionales. De ahí entonces que desde el método getCountries podemos llamar al método getAsJSON con algunos cambios. Acá entonces que lo que vamos a retornar será a partir de aquí únicamente la llamada getAsJSON. La vamos a marcar en este caso como asíncrono y await por acá para poder retornar los valores. Esto requerirá que retornemos, similar a como hace el getAsJSON, una tarea. Y esta tarea, como tal, una enumeración de la clase de país. E entonces que requeriremos hacer un cambio adicional a la clase que hace la llamada acá. De ahí entonces que podemos hacer aquí también utilizarlo con async y await por acá. Vamos entonces a correrlo desde el emulador para ver el display. Vamos entonces a lanzar el emulador y vemos la salida que obtenemos. Entonces, a partir ya de este momento, nuestra aplicación es capaz de conectarse vía HTTP a el servidor REST y obtener la respuesta de los países en formato JSON y realizar la deserialización. Vemos por acá también y que ahí podemos también incluso hacer el refrescamiento. Vemos toda la lista de los países incluida y podemos entonces realizar el refrescamiento. Un momento, cargar los valores nuevamente y obtenemos el resultado. Veamos a continuación un poco lo que es la parte de la llamada o la deserialización. De ahí entonces que podemos correr nuevamente la aplicación y ver cuál es el JSON que se está obteniendo. Esto a partir entonces de la URL base. Como vimos entonces, a partir del objeto HTTP client es posible realizar la llamada get asíncrona y obtener un código de respuesta, que a partir de ahí, en caso de que fue exitoso, se lee el contenido de la respuesta y a partir de ahí podemos ver todo el formato JSON con los valores. Vamos a continuación a realizar un ejercicio bien sencillo donde agregaremos una propiedad más como parte de la deserialización que se realiza desde nuestro servicio REST. Como vimos anteriormente, por acá tenemos la lista de los países, pero también el elemento de cada una de las celdas contiene un binding a la propiedad que se denomina detalle. De ahí entonces que lo que vamos a hacer es escribir esta propiedad para ahí entonces desplegarla en pantalla. Como vemos por acá, en el main page, vemos el elemento que está en este caso hacia el binding del detalle que está en la región.
Como vimos, es parte de la respuesta que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es detener el emulador y de forma muy sencilla lo que vamos a hacer es ir a nuestra clase modelo de país y vamos a agregar el elemento como propiedad para la región. De ahí entonces que esto se va a procesar como parte de la deserialización. Veamos esto anteriormente como estuvo definido mediante Postman. Si inspeccionamos la respuesta REST que hemos hecho anteriormente de esta manera con Postman, vemos que como parte de la respuesta que se está obteniendo para cada uno de los países viene el elemento región, que es en donde pertenece cada uno de los países. De entonces que, al incluir la propiedad región en nuestro modelo, será capaz de ser interpretado cuando se realiza el proceso de deserialización. Vamos a correrlo entonces en el simulador y vemos la respuesta que obtenemos. De ahí que vimos que el único cambio que fue necesario para hacer esto fue agregar la propiedad de región. Lo demás sería manejado por JSON Convert internamente. Por acá lo vemos. Cada una de las regiones entonces se está serializando y de ahí entonces que podemos enlazarla a la interfaz gráfica por medio del Binding. Con esto damos por terminada la lección número 5, la cual consistió en el consumo de servicios REST con Xamarin Forms. Como parte de esta lección, vimos una introducción a lo que es el estilo de arquitectura REST. También vimos cómo podemos interpretar estructuras de datos JSON desde una API REST, así como obtener JSON e inspeccionar peticiones mediante depuradores web. Adicionalmente, vimos cómo incorporar los procesos de serialización y deserialización de estructuras de datos JSON, cómo utilizar también JSON.NET en nuestras aplicaciones con Xamarin. Por último, vimos cómo podemos integrar y conectar aplicaciones a servicios REST con C#, esto mediante la clase HTTP Client. Les dejo por acá el link de una aplicación de ejemplo que se basa en lo que vimos anteriormente. Entonces que si gustas extenderlo, probarlo, o bien si quisieras contribuir con el repositorio y añadir más funcionalidades, puedes sentirte en libertad de realizarlo. Muchas gracias por su atención, los invito a continuar con el diplomado, a opinar mediante el hashtag de Xamarin Diplomado y a seguirme en Twitter. Nos vemos en la próxima.